Si lo dice Salle, es irrefutable. Bueno, estimados amigos, ya estamos ya de regreso después de esta infundiosa cortina, que tengo que dar los créditos, es una cortina que fue, por supuesto, cedida por el equipo de comunicaciones de Identidad Soberana, al cual le damos las gracias, una tremenda cortina, y que, por supuesto, antes de entregarle, digamos, la palabra a don Gustavo, es la manera de recibir a uno de los grandes. Todo nuestro cariño, nuestro respeto para quien lo ha dado todo, no de ahora, hace más de, van a ser 20 años de lucha. Bienvenido, don Gustavo Salle. Hola, Jorge, Mario, amigos del mundo. Una gran alegría, un placer estar en comunicaciones con ustedes. Sucede que en mayo del 2022, Argentina, Uruguay, concretamente la OCE, firma un contrato de consultoría, pero un contrato de consultoría muy especial, con una empresa publi-privada paramilitar judeo-sionista. Mekorot National Israel Water Company. Para abreviar, vamos a hablar de Mekorot, lisa y llanamente. Vale la pena reseñar que Mekorot es la empresa paramilitar de Israel que tiene el manejo exclusivo del río Jordán y que mediante el cercenamiento del derecho al acceso del agua potable a los palestinos busca matarlos por sed, deshidratados, digamos. En que se me fue la sentencia que tenía para... Bueno, ya la buscaremos. Entonces, fíjense lo grave de la política de los multicolores en el Uruguay. Entregarle a través de un contrato de consultoría por el cual toda la política de aguas en el país se basa en esas recomendaciones técnicas que realiza una empresa paramilitar sionista respecto de un país geoestratégico muy importante en el marco del Plan Andiña. Esto es fundamental que ustedes lo tengan claro. Por supuesto, yo sé que hay muchas personas que están viendo este programa que se van a sentir tentados a utilizar el término creado por la CIA para descalificar todas las investigaciones, que es conspiranoico o conspiranoia. Bueno, solamente miren Gaza. Solamente miren Gaza. Y como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Bien, se contrata a la paramilitar privada, publi-privada Mekorot, empresa genocida, por parte de la calle Pou. ¿Por qué digo por parte de la calle Pou? Porque aquí hay un servicio descentralizado, es un servicio estatal descentralizado que se llama Obras Sanitarias del Estado, OCE, que se encarga del tema del agua, que lo ha gestionado pésimamente. Es más, yo hice denuncia penal en el 2014
por conductas verdaderamente aberrantes que llevaron adelante los directores del Frente Amplio respecto de las políticas de agua. Pero el jefe último, por imperio de la Constitución, es el presidente de la República. Entonces el presidente de la República contrató a Mecorot y Mecorot le dijo en esa consultoría: el problema fundamental que tiene la distribución de agua en el Uruguay es que el 42% del agua que sale de la OCE no se contabiliza, se pierde por las roturas de caño. Muy bien. ¿Qué hace una persona racional si tiene un caño roto en su casa? Lo arregla. No se le ocurre a una persona racional aumentar el volumen de agua hacia esa cañería, simplemente porque, entre otras cosas, se va a seguir destruyendo el caño y el problema fundamental, que es la pérdida del agua, se va a incrementar. Mecorot dijo: 42% del agua no se contabiliza, se pierde por rotura. No obstante ello, el proyecto que asesoró Mecorot es crear una nueva fuente de abastecimiento de agua, una nueva planta potabilizadora que tome agua del río internacional Río de la Plata, un río que compartimos con Argentina. Lo que se llama el proyecto Arasatí-Neptuno. Es una obra cuyo costo inicial es de 900 millones de dólares. Les quiero decir que normalmente en el Uruguay los costos originarios se multiplican, en el mejor de los casos, por 3, pero puede llegar a multiplicarse por 4. Es decir que podemos terminar pagando 3.600 millones de dólares o más esa obra. Son esas obras faraónicas para privados. ¿Por qué? Porque la empresa que va a encargarse de tomar el agua, captar el agua bruta, es una empresa privada. Naturalmente esto se va a hacer en base a préstamos y quien va a pagar es el uruguayo, el contribuyente, el consumidor. Una obra faraónica. Cuando se dan estas obras faraónicas, normalmente se producen también unas coimas faraónicas. Pero desde el punto de vista jurídico, y esto es lo interesante, es que hay una flagrante violación de la Constitución de la República. Es decir, ese proyecto se hace violando la Constitución y violando la ley, generando graves perjuicios ambientales, peligros sanitarios y fundamentalmente un tema geoestratégico de defensa nacional. 2 organizaciones interpusieron ante determinado juez una medida cautelar, es decir, iniciar un procedimiento incidental cautelar, por el cual en síntesis se le dice al juez: señor juez, este proyecto no ha sido suficientemente estudiado, este proyecto implica violar el artículo 47 de la Constitución y la ley 17.598, que establecen que todo el proceso de toma y distribución del agua lo debe hacer la OCE, una empresa del Estado. Entre otros motivos, porque en ese artículo se establece que el acceso al agua potable es un derecho humano, un derecho básico, fundamental. Y en el espíritu de la Constitución, cuando
está en juego un derecho tan importante, se le asigna un rol casi exclusivo al Estado. Esas dos organizaciones interpusieron el incidente para una medida cautelar, proceso incidental de medida cautelar. Se demoró enormemente la tramitación, hubo recusación del juez, se demoró la recusación, esto se viene peleando hace mucho tiempo, hasta que al final la jueza se inhibió y quiso el destino que esa causa llegara al juzgado de uno de los jueces más ilustrados, más enjundiosos. No es masón, y eso es muy importante, no pertenece a la logia criminal de la masonería, que domina el Poder Judicial de forma casi exclusiva. Yo creo que sobran los dedos de la mano para decir los jueces que no son masones. Todo el resto son masones. Y por lo tanto su primera lealtad no es a la Constitución, no es a la justicia, no es a la ley, no es al Estado de Derecho, conforme al juramento masónico, es a la fraternidad. Es a la fraternidad. Por eso es tan peligrosa la masonería, porque además la masonería es uno de los tentáculos instrumentales que tiene el sionismo. La masonería es sirvienta del sionismo. Bueno, se interponen entonces estas medidas y dada la fundamentación de los accionantes, que además ofrecen prueba, y la prueba es una prueba testimonial de personas vinculadas científicamente al tema del agua, periodísticamente al tema del agua, se sustancia una audiencia primaria de 11 horas, donde declaran todas estas personas. Es decir, que el doctor Recarey no falla de forma intempestiva. Hace la indagatoria conforme a lo que es la esencia de una medida cautelar. La medida cautelar lo único que tiene que demostrar prioritariamente, y yo diría con carácter provisional, que existan riesgos inminentes, riesgos grotescos, tanto en el orden jurídico como en el orden fáctico. Tanto que se compruebe que hay una flagrante violación de la Constitución de la República y de la ley, como que los actos que supone el cumplimiento de ese contrato irrogue daños y perjuicios a la población, de todo tipo. Esos extremos primarios que requiere la sentencia para ser dictada de forma técnicamente inobjetable, como lo fue la sentencia del doctor Recarey, se sustanciaron. Y sobrevino la sentencia del doctor Recarey, que es un juez no matrizado. ¿Por qué digo un juez no matrizado? Porque en Uruguay, a partir del momento en que se estableció la escuela de jueces y que estableció como obligación que los jueces pasasen por esa escuela es una escuela masónica, por lo tanto es una escuela sionista masónica, que hay inclusive todo un sistema previo de selección del aspirante a juez en base al perfil psicológico. Yo estoy seguro que los psicólogos tienen una recomendación y es darle un puntaje especial al cobarde y al adulón. Sí, tiene un puntaje especial. Porque a partir de la instauración del CEJU, que es la Escuela de Jueces, los jueces comenzaron primero a decaer enormemente en su nivel técnico-jurídico, pero en segundo lugar se tornaron sumamente genuflexos, serviles y cobardes. Claro, yo sé que el gremio de los
de los magistrados a esta altura del partido se debe sentir muy incómodo con las caracterizaciones del doctor Salle. Pero nosotros tenemos un canal, ¿verdad? Un canal de YouTube, Undertake Media, que invitamos al gremio de los jueces a debatir, invitamos al gremio de los fiscales a debatir. No aceptaron la invitación. Consecuentemente, me siento en libertad de seguir efectuando esta caracterización porque no me la han refutado. Es más, podría aplicar ese refrán popular que el que calla otorga. Bien. Pero Recarey es todo lo contrario. Por eso le molesta tanto al poder, porque es un individuo valiente, inteligente, formado, enjundioso. Por su formación no matrizada, tiene una visión muy amplia en todos los temas. Y este es un tema muy amplio, el de el contrato Neptuno, que se hace en el marco de la asesoría de esta paramilitar, esta empresa paramilitar judeo-sionista. Con todos los elementos de prueba a la vista, con la constatación de la violación flagrante de la Constitución, con los daños que irroga este contrato al medio ambiente, a los vecinos del Rincón del Pino, a los usuarios, y lo dice Recarey, vale decir, a quienes tengan que pagar las tarifas. ¿Qué hace el juez Recarey? Toma la resolución de que el contrato no se pueda firmar hasta tanto se cumplan los extremos de la Constitución y hasta tanto en un juicio ordinario, en un proceso ordinario, se pueda dilucidar todas las objeciones que articularon en su escrito de accionamiento los accionantes y, naturalmente, sustanciar la defensa que haga OCE de este contrato. Es decir, es una medida cautelar de suspensión de la firma del contrato hasta tanto se tenga la certeza, a través de la sustanciación de un proceso, de que es un contrato conforme a la Constitución, conforme a la ley y que no irroga daños irreparables. Vayamos entonces a la sentencia, pero vayamos, a ver si puedo encontrar, acá está, el numeral 22 de la sentencia, sin perjuicio de que después profundice en otros aspectos muy interesantes que tiene la sentencia. En suma y síntesis, dice Recarey, se dispondrá la admisión de la medida cautelar, porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable, en infracción constitucional. Asimismo, también es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la política nacional de aguas. Eso por cuanto hay extremos indiciarios serios que llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad que la que podría disfrutar proveniente de otras fuentes más limpias, sin que todavía aparezca claro que haya cumplido con las exigencias constitucionales de amplia publicidad y difusión de la problemática, la que se centra en el punto en la elección que implica o bien privilegiar el agua de mejor calidad para el consumo humano o no hacerlo, en final beneficio de intereses de empresas privadas. Se destaca que, por esta vía, incluso podrían estar vulnerándose objetivos propios
de la defensa nacional. En lo demás, se ha patentizado que podrían existir severos riesgos de contaminación con proyección sanitaria, además, tanto en las áreas aledañas a las instalaciones que se proyectan como en todo el acuífero Raigón, el cual podría sufrir severos y probablemente irreversibles perjuicios. Todo esto dicho sin dejar de mencionar que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudieran haber de sobrecostos gravosos en la tarifa de agua. Se resuelve acceder a la medida de no innovar solicitada y, en su mérito, ordenar a OCE que no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, referenciado en obrados, ello hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario, a recaer en proceso que se inicie específicamente contra OCE y con el objeto denunciado por los cautelantes en estas actuaciones. Ustedes ven que es una suspensión temporal, condicionada, sumamente fundada, yo diría inobjetable. Tenemos un video que considero que sería oportuno, salvo mejor opinión de ustedes, pasarlo, en el que el doctor Recarey precisamente lee esta suma y esta resolución, pero que además tiene que, de alguna manera, poner en su lugar a los abogados de la empresa Aguas de Montevideo, que no son parte en ese procedimiento cautelar, que son públicos, están presentes allí como público, como puede estar cualquier ciudadano, y que no tienen legitimación activa ni para hablar, ni para impetrar ninguna medida, y solamente pueden en otra instancia o al final de la audiencia, ya terminada, presentar escrito. Pero está muy interesante. Si le parece, Marion, ponemos el video. Y hay un resumen de los fundamentos que lo paso a leer, es muy cortito. En suma y síntesis se dispondrá, es más amplio, ¿no? Tiene varios numerales. En suma y síntesis se dispondrá la admisión de la medida cautelar porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable, en infracción constitucional. Asimismo, también es dable admitir que puede haber elementos que eventualmente justifiquen la idea de que podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la política nacional de aguas. Eso por cuanto hay extremos indiciarios serios que llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad que la que podría disfrutar, proveniente de otras fuentes más limpias, sin que todavía parezca claro que se haya cumplido con las exigencias constitucionales de amplia publicidad y difusión de la problemática, la que se centra en el punto en la elección que implica o bien privilegiar el agua de mejor calidad para el consumo humano, o no hacerlo, en final beneficio de intereses de empresas privadas. Se destaca que por esta vía incluso podrían estar vulnerados objetivos propios de defensa nacional. En lo demás, se ha patentizado que podrían existir severos riesgos de contaminación con proyección sanitaria, además, tanto en las aledañas a las instalaciones que se proyectan como en todo el acuífero Raigón, el cual podría sufrir severos y probablemente irreversibles perjuicios. Todo esto dicho sin dejar de mencionar que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos en la tarifa de agua. Esta es mi resolución, está más fundado. No sé si van a apelar, anuncien la apelación, por favor. Doctor, en caso de que Ministerio de Salud Pública anuncie apelación en completo por lo que le corresponde, siempre después lo cambiaremos porque tenemos que leer el decreto completo, entendemos que deberían elevarse los autos junto con toda la prueba ofrecida y además que no se hizo aplicación del 328.4. Bien. El Ministerio de Ambiente anuncia la apelación. Y la manera de la otra, la apelación de Bueno, Doctor, una consulta. Sí. Nosotros tenemos decir una tercería. No. Sí. Una consulta. Entiendo yo que todo eso no se resolvió
Sí, claro, no, se lo resolví el viernes. Perfecto. El tema es el siguiente, y está en la fundamentación. A ver si nos entendemos. Yo estoy diciendo que cité una... a ustedes ni siquiera lo cité. Entonces ustedes ni siquiera son blancos de la cautela, ni son, ni en principio van a ser blancos, porque lo dice muy claro, el cautelante dice, o que va a demandar para que se condene a ocio. Ustedes no van a ser parte de ese juicio tampoco. Ahora, si ustedes quieren introducir una tercería, la tienen que introducir cuando se instaure el juicio ordinario, pero no en esta medida cautelar. Más allá de Eso está claro. Eso está claro. Nosotros sí queremos una cuestión de garantías. No puede hacerlo porque no le digo. Usted si quiere... Tiene el acta, doctor. Bueno, que quede en el acta. No, perdón. Déjame expresarme. No puede quedar en el acta. Discúlpeme, yo quiero ser transparente con usted. Garantía, pero no puedo. No puedo saber por qué, porque usted acá está en el Consejo Público. Entonces, yo creo que las garantías suyas las tiene que poner en el escrito. Presenten en el escrito. Y yo. Pero usted hoy, acá, en esta audiencia... Pero doctor, se tomó una resolución, ¿de acuerdo? Entendemos. Pero presente en el escrito. Debería que lo vean el razonamiento. Hay una resolución que está ligada... Se ha resolvido, doctor. El doctor ya le manifestó que tiene la oportunidad disculpe. El doctor ya le explicó el momento en el que usted tiene para interponer la tercería. ¿Está claro? Bien. No es contradictorio. Sí, perdón, si ustedes si quieren perturbar la audiencia, les voy a pedir. Bueno, no se van a tener que retirar. Si no guardan la orden, se retiran, por favor. No, pero simplemente... Si no guardan la orden, se retiran, ustedes son públicos. Formalmente son públicos, ¿verdad? Nosotros somos terceros. Bueno, pero no están dentro de este proceso. Tienen la oportunidad pertinente para... Bueno, se van a tener que retirar. No, dice el objetivo fundamental. Bien, mientras eso se retira, en realidad no hay más que hacer, se está la siguiente posición de los recursos. Buenas tardes. Bueno, evidentemente los abogados de la empresa estaban desesperados porque, claro, este es un negocio de cientos y cientos de millones de dólares que se detiene con toda razón, con toda lógica. Un juez valiente, un juez soberanista, un juez patriota y un juez que tiene, vuelvo a repetir, una visión muy amplia de los temas jurídicos, y no solamente de los temas jurídicos, sino también de las consecuencias que se generan en el ámbito jurídico y existencial del país. No es un juez matrizado. Entonces, yo aquí quiero compartir con ustedes algunos otros fragmentos muy trascendentes de este fallo, que ya le digo, la mafia masónica que domina el Poder Judicial lo revocará inmediatamente. Esperemos que las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, nicho masónico, no cometan la barbaridad de nuevamente iniciar un sumario violando la independencia técnica y comportándose bochornosamente serviles a los intereses de corporaciones foráneas. Cualquier cosa puede esperarse de esta Suprema Corte de Justicia. También les adelanto, amigos del mundo. Bueno, paso a leerles estas consideraciones que, vuelvo a repetir, son muy interesantes, muy trascendentes, muy importantes. Cabe preguntarse, dice Recarey, además, si la norma constitucional, es decir, la norma constitucional que prohíbe la privatización y que además exige el involucramiento de la sociedad civil en las decisiones a tomarse con respecto a las políticas de agua. Si la norma constitucional no debería leerse también desde un punto de vista geoestratégico.
el agua es un elemento esencial para la vida humana, pero limitado, siendo su protección una responsabilidad estatal ineludible. Por lo que, como lo detalla el coronel Mario Abella, abre comillas, la gestión de las aguas como recurso para el desarrollo sustentable del país tiene que articularse con las demás políticas nacionales, ya sea medio ambiente, orden territorial, cambio climático, los sectores como el productivo, energía, navegación, emprendimientos especiales, y al ser un recurso estratégico también con la defensa nacional. Y ahí menciona la revista donde se escribe esto por parte del coronel. De hecho, el artículo primero de la ley 18.650, Ley Marco de Defensa Nacional, determina que la defensa nacional comprende a las actividades civiles destinadas a la preservación de los recursos estratégicos del territorio, concluyendo Abella que el agua, vital para los seres humanos, forma parte del bienestar y desarrollo de las poblaciones, siendo una responsabilidad de la defensa nacional garantizar esa condición para la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas en esto no han tocado ni arte ni parte, pese a la competencia constitucional que tienen en este tema, porque es un tema de defensa nacional, es lo que expresa inclusive Recarey, fundamentándolo en doctrina. Y luego continúa, en ese sentido, estableciendo, en efecto, el dominio sobre un territorio se expresa a través del poder sobre los bienes económicos que éste posee. Muy específicamente si esa hegemonía afecta las posibilidades de supervivencia de su población. No sé si ustedes comprenden el alcance que tiene la política de agua. Pero los uruguayos el año pasado vivimos un evento muy especial, cuya etiología no se estudió en profundidad, que fue una sequía inusual, histórica, verdaderamente catastrófica. Nunca los embalses que tiene el Servicio Descentralizado de Obras Sanitarias del Estado estuvieron tan bajos, tan agotados como en esa sequía. Pero es importante que se comprenda que el agua es vital. Si no, pregúntenle a los palestinos que están bajo la bota de la paramilitar Mekorot, la que ahora manda con respecto a las políticas de agua en el Uruguay. Yo no puedo creer el entreguismo de la putrefacta y coimera casta política uruguaya. No tiene límites. Son tan malnacidos antipatriotas que nos entregan de pie y mano. ¿Y a quién nos entrega? ¿Y a quién nos entrega? Continúa Recarey. Luego, si el líquido proveniente del estuario del Río de la Plata adquiriera una relevancia importante o aún determinante en el suministro de agua potable a Montevideo y aledaños, prácticamente la mitad de la población del país, va de suyo que cualquier pérdida de control estatal sobre cualquier fase del proceso podría comprometer objetivos de la defensa nacional. Aquí hay un ataque a la soberanía nacional. Aquí hay una nueva entrega del doctor Lacalle Pou de soberanía y entregándosela a una corporación paramilitar genocida, judeo-israelí, judeo-sionista. Y también puede pensarse desde esta perspectiva que podría o quizás debería ser objetivo prioritario de las políticas del Estado el determinar si la gran riqueza nacional de agua dulce, pluvial y de napas subterráneas debe destinarse prioritariamente al sustento de la población, artículo 47, inciso 2, literales 6D de la Constitución, o bien se reserva para servirla primero a proyectos privados. Claro, porque aquí la privatización de la toma del agua
siendo que no se atacan otros problemas fundamentales como son las pérdidas de agua, está priorizando intereses corporativos, no los intereses de los usuarios, no los intereses soberanistas del país. Es decir, que el líquido vital esté en manos estatales. ¿Cómo determina la Constitución y la ley? No es un invento de Recarey. Bien. O bien se reserva para servirla primero a proyectos privados. Lo que en dimensiones relevantes existen por ahora en el área de los procesos productivos de celulosa e hidrógeno verde, dejando para el consumo vital de los habitantes del país, o al menos a una gran parte de ellos, el agua directamente tomada del río de la Plata. ¿Qué está diciendo Recarey aquí? Que se ha priorizado la entrega del agua dulce, para proyectos corporativos foráneos, como es la producción de pasta de celulosa, que es en un territorio prácticamente extranjero, porque es una zona franca, y las políticas de la producción de hidrógeno verde, que son emprendimientos alemanes paliativos de la crisis energética que viven los alemanes por ser arrastrados del imperialismo yanqui, que los obligó a pelearse con Rusia, que los proveía de energía muy barata. Pero bueno, es el precio que está pagando el pueblo alemán por tener políticos dóciles, arrastrados, serviles, caniches de las corporaciones americanas. Este aspecto de geoestrategia, este aspecto de defensa de la soberanía nacional, este aspecto que en buena medida implica relevar en una sentencia situaciones políticas que fueron plasmadas, objetivadas en la realidad, merced a contratos ilegales, a contratos de entrega de la soberanía. Obviamente no lo dice, estas son inferencias que realizo a título personal. Son muy importantes, amigos. Cuando no se respeta la Constitución de la República, se está destruyendo un entramado, una estrategia, se está descomponiendo y atomizando en partes un todo conceptual, un todo funcional, e insisto en un tema o en una caracterización, en un todo estratégico. Si no, el constituyente habría sido un inepto. La Constitución tiene toda una estructuración racional, lógica, conceptual, por supuesto ideológica, que debe respetarse. Cuando se viola la Constitución, se destruye ese todo. Cuando un presidente destroza el todo conceptual, el todo óntico que es la Constitución, es un daño muy grave, muy severo, porque destruye la esencia. Y en este caso, por tratarse de la Constitución, la esencia nacional. Entonces, hay que ser muy severo con el gobernante que viola la Constitución. Y esta es una violación muy, pero muy importante, porque es una violación con trascendencia en áreas de sustancial importancia. La vida de los seres humanos, las funciones prioritarias y esenciales del Estado, está referida al líquido vital y por lo tanto a la vida y a la salud de los uruguayos.
está referida entonces a estrategias de defensa nacional o intereses de defensa nacional. No se puede permitir que un gobernante viole impunemente la Constitución de la República. Entonces, esta es una sentencia que busca preservar el orden jurídico, la Constitución de la República, el todo conceptual que es la Constitución en sus aspectos jurídicos, en sus aspectos institucionales, en sus aspectos ideológicos. Por supuesto que aspectos ideológicos. Ha sido una sentencia brillante, pero que como toca intereses foráneos, privados, muy, pero muy importantes, han salido todas las cucarachas o las ratas periodísticas, ratas políticas, ratas jurídicas, a chillar en favor de las corporaciones, en favor de una estrategia de venta de la patria, en una estrategia apátrida. Por supuesto, los canales basura, los primeros, los periodistas arrastrados, comprados, mercenarios, burros, la gran mayoría diciendo cualquier barbaridad, han salido estos burros a pegarle al doctor. Y el pueblo uruguayo respalda poco a quienes se la juega por sus intereses, los intereses del pueblo. Claro, porque el uruguayo está muy distraído. Pero no es culpa del uruguayo. Hay una metodología ya instalada de la cual son cómplices los grandes medios de comunicación para tener permanentemente al uruguayo distraído, focalizado en las cosas menos importantes. Claro, hoy por hoy está la Copa América, entonces un porcentaje importantísimo de la población, un porcentaje importantísimo de los medios de comunicación están en la política chauvinista de la celeste. Entonces, los uruguayos estamos allí, la celeste, la más linda, la más hermosa, y por otro lado le entregamos el agua a una empresa genocida judeo-sionista. Y la toma del agua se la entregamos a una empresa que yo no tengo la certeza, pero sí la impresión de que también es judeo-sionista. Por algo está recomendada la privatización por Mecorot. Y estos no dan puntada sin hilo. Bueno, amigos, esto es lo que está aconteciendo en el Uruguay. Una vez más, el doctor Recarey, gran juez, que pasará a la historia, jugándosela por los uruguayos, y los uruguayos preocupados por el fútbol. No digo todos, pero una gran mayoría. Y en lo que tiene que ver con las intenciones de voto, un 85% votando a la putrefacta, coimera y vendepatria casta política uruguaya. El panorama no puede ser peor para quienes quieren defender la patria, la soberanía, la integridad, la salud, la vida de los uruguayos.